Buenas tardes. Hoy, bueno, como es un día vivo, puente, y vamos a preparar una clase magistral sobre el tema que vamos a debatir mañana, si la guía ética de la filosofía en la Edad Media, y vamos a dar una introducción aquí, sería breve, pero sobre este periodo tan interesante, la ética medieval, que llamamos formado por la patrística, es decir, la conformada por padres de la Iglesia Católica y lo que llamamos la escolástica. Los rasgos comunes de esa filosofía tenemos, en primer lugar, ¿no es cierto?, que hay una eh, vuelta a reunir lo que es la política, la dirección del Estado, lo social, la economía y con la moral, mediada por la preeminencia, ¿no es cierto?, de la fe, debe ser creencias sobre dominios que a nosotros nos parecen hoy en día como más separados, ¿no es cierto? La religión se ha transformado con el transcurso del tiempo en muchas sociedades como un asunto privado, pero que no necesariamente debe regir la economía, la política, la sociedad, la ciencia. Entonces, pero para esa época va a aparecer estas creencias comunes entre las corrientes que vamos a ver acá, fundamentalmente porque lo que tiene que ver con el, tres grandes pensadores de este periodo, que nosotros ya estudiamos las condiciones en las cuales surgen, el profundo aislamiento, la dislocación, la desarticulación del, eh, del Imperio Romano de Occidente, y como eso había sometido a que pasase en primer plano las órdenes monásticas del, de esta, en esta Edad Media, ¿no es cierto?, los monasterios como refugios del saber humano y un peso importantísimo de la Iglesia Católica en todos los aspectos de la vida medieval. Hablamos nosotros en nuestra guía de San Agustín, obispo de Hipona. San Agustín, bueno, creó su obra que se llama, sobre todo, ahí tiene varias obras, ¿no es cierto? Están las confesiones de San Agustín, muchos escritos, pero sobre todo la ciudad de Dios, de Civitate Dei. ¿Qué es lo fundamental? La visión que tenía San Agustín de la sociedad y la visión filosófica que se le asocia con el maestro Plotino, que era un neoplatónico, va a reflejar, ¿no es cierto?, esa idea de esa dualidad entre un mundo perfecto, de las ideas perfectas, que él lo va a asociar, la justicia perfecta, que él lo va a asociar con la ciudad de Dios, evidentemente. Mientras que por otra parte la ciudad terrena está sometida a todos los vicios, distorsiones, contradicciones, injusticias de la ciudad empírica, es decir, del mundo empírico, el cual captamos por los sentidos. Entonces, el ideal, ¿no es cierto?, de esa sociedad de los hombres venía a través de la palabra de creer en Dios, por eso se dice que Plotino es místico, creer en Dios y
eh, tratar de imitar, ¿no es cierto?, esos parámetros de la justicia divina que de alguna manera conforman nuestra idea del bien moral o ético. Bueno, también transcribe, ustedes recordarán que vimos en cuanto a Platón que los gobernantes debían ser los filósofos, ¿no es cierto?, y constituían una casta especial, que en el caso ya de San Agustín, esos filósofos son los sacerdotes de la iglesia, ¿sí?, que como vimos son prácticamente los únicos que tienen acceso a la lectura, por ejemplo, que saben leer, ¿sí?, mientras que el resto de la sociedad está por fuera de ese conocimiento. El segundo, la segunda casta, ¿no es cierto?, que Platón la asociaba con la plata, que era donde la primacía del alma emotiva o colérica, como le llamaba él, pero en el caso de San Agustín van a ser los grandes señores feudales, ¿sí?, que eran esa de espada, grandes terratenientes que encarnarán a esos guerreros encargados tanto de defender la fe católica como de mantener un orden acorde a los principios de la Iglesia. Y tercero serían los siervos de la gleba, los que no podían salir de esos feudos, pero trabajaban en condiciones de servidumbres y que estaban obligados a trabajar para la Iglesia y para los señores feudales. Eh, es interesante en San Agustín las ideas sociales que él tiene, ¿no es cierto?, tendientes cada vez a una mayor igualdad. Por ejemplo, él sostenía y condenaba el lujo de la iglesia, porque decía que lo necesario para vivir, ¿no es cierto?, es un don de Dios. Pero el lujo, aquellos bienes que tenemos en exceso, que podemos tener en exceso, son eh, fruto de la codicia humana, ¿no es cierto? Entonces era condenable eso, y de ahí ese ideal que mantuvo la Iglesia Católica de que los pobres, ¿no es cierto?, debían restringirse, no debían ambicionar ser ricos, y que los ricos, ¿cómo debían actuar, ¿no es cierto?, para imitar esa ciudad de Dios a través de la caridad, ¿no es cierto?, de hacer dones, de dar asistencia, ¿no es cierto?, a los pobres. Bueno, sentido de la vida de género, ¿no es cierto? En la ciudad de Dios, eh, él va a destacar dos especies de hombre, ¿no es cierto? Dos tipos de hombre. El uno de los que viven según el hombre y el otro según Dios. Y a esto también lo llamamos místicamente dos ciudades, es decir, dos sociedades o congregaciones de hombres, de las cuales la una está predestinada para reinar eternamente con Dios y la otra para padecer eterno tormento con el demonio. De ahí que el catolicismo, ¿no es cierto?, para nosotros, simples mortales, no Dios, el mundo y todo, y la sociedad no está predestinado, ¿no es cierto?, sino que nosotros poseemos, por esta lucha, ¿no es cierto?, con el demonio, poseemos el libre albedrío. Ese pasaje que les leí pertenece a la ciudad de Dios, de Civitate Dei. Bueno, San Agustín va a condenar la propiedad privada. La va a condenar porque considera que es como robar dones que están dados para toda la humanidad. Miren lo que dice aquí. La propiedad privada provoca disensiones, guerras, insurrecciones, matanzas, pecados graves o veniales. Por eso, si no nos resulta posible renunciar a la propiedad en general, renunciemos cuanto menos a la propiedad privada. Poseemos demasiadas cosas superfluas. Contentémonos con lo que Dios nos ha dado y tomemos solo aquello que necesitemos para vivir. Porque lo necesario es obra de Dios y lo superfluo obra de la codicia humana. Lo superfluo de los ricos es lo necesario de los pobres. Quien posee un bien superfluo posee un bien que no le pertenece.
Bueno, tenemos entonces que ese pensamiento social, ¿no es cierto?, va a ser destacable en, en, en San Agustín. Por otra parte, se va a desenvolver, sobre todo a partir del siglo XI, los trabajos del verdadero fundador de la escolástica, que es San Anselmo, que representa a la corriente que llamamos de la escolástica el misticismo. El misticismo, San Anselmo. ¿Por qué el misticismo? Porque lo místico, ¿no es cierto?, son los fenómenos que podemos creer, por los cuales podemos tener fe, pero que no los explicamos, sino que sencillamente los presentamos como un misterio, dado por la creación, por la idea de Dios, pero no como una, ¿cómo les podría decir? A ver si puedo enfocar un poquito mejor. No, parece, ahí está, sí. Pero no como un fruto de la razón, sino que se va a apoyar enteramente en la fe, que es el acto de creer, antes que en la razón humana. Y esto lo va a manifestar de muchas maneras, desde el siglo XI, y eso va a predominar, ¿no es cierto? El hecho de que lo que realmente se pone a prueba es nuestra fe en la existencia de Dios. Él sostenía que cuando buscamos una razón de algo, cuando buscamos conocer algo antes de creer, porque en realidad somos incrédulos, ¿sí? Los incrédulos buscan la razón porque ellos no creen. Bueno, en esa época se van a levantar, ¿no es cierto?, el Santo Oficio, incluso la Inquisición, más tarde en España, para juzgar sobre las creencias de las personas. Eh, el tipo de saber de los místicos, ¿no es cierto?, es un saber tipo dogmático, es repetir lo que creemos. Eh, un pasaje, ¿no es cierto?, que demuestra eso. Decíamos que también en esa época nacen las primeras universidades, donde era muy limitado en el sentido de que los profesores repetían, ¿no es cierto?, o leían pasajes de la Biblia, y los alumnos, es decir, los que no tenían luz, sencillamente guardaban un rol enteramente pasivo, ¿no?, y debían también repetir las mismas aseveraciones de la Biblia, que recordemos es un libro, o una colección de libros, mejor dicho, que está elaborada, ¿no es cierto?, históricamente más o menos unos 50 años después de Cristo. La fe es una predisposición a creer, y también distinguían la visión, que es el hecho de la revelación súbita de algo que aparece como evidente y que no se puede poner en duda. Decía San Anselmo, yo no busco comprender para creer, sino que yo creo para comprender. Porque yo creo también que no podría comprender si no creyera. Él es el autor de una obra de filosofía muy importante, que son las pruebas de la existencia de Dios. Lo increíble es que lo va a presentar pruebas de tipo racional, y lógico, que son los supuestos en los que se apoya la ciencia, para fundamentar la creencia en Dios. Eh, San Anselmo, las pruebas de la existencia de Dios.
El tercer autor, que va a ser tal vez el más importante, ya un autor del siglo XIII, es Santo Tomás. Tomás de Aquino. Y sobre Santo Tomás nos vamos a detener un momento, porque así como San Agustín fue platónico, ¿sí? Santo Tomás de Aquino va a ser, de alguna manera, él va a considerar que el autor fundamental de toda la antigüedad, ¿no es cierto?, y que está a un paso del cristianismo y del catolicismo, va a ser, de la fe católica, va a ser Aristóteles. Santo Tomás de Aquino, eh, bueno, nació en el siglo XIII, va a tratar de conciliar, ¿no es cierto?, a demostrar, mejor dicho, que fe y razón no son algo diferente. Razón puede ser algo que puede ser compatible con la fe. Razón y fe pueden ser compatibles y él va a encontrar esas razones, ¿no es cierto?, para fundamentar la fe monoteísta del catolicismo, del cristianismo en general, en Aristóteles. ¿Por qué esto? Y va a ser mucha importancia incluso en la economía, en la sociedad, todo. Por dar un momento. Por ejemplo, él va a destacar, ¿no es cierto?, Aristóteles, así como San Agustín destacó a Platón como un autor diferente, ¿no es cierto?, dentro del paganismo, él lo va a destacar a Aristóteles. Uno de los ejemplos es que Aristóteles explicaba, ¿no es cierto?, explicaba el movimiento por la acción de diferentes causas. ¿Sí? Por ejemplo, si esto se mueve, ¿no es cierto? Si esta cosa se mueve, cambia, se transforma, es por la acción de un motor que lo puso en movimiento. Pero para que este motor haya puesto en movimiento este otro, son causas y efectos. Tuvo que existir otro motor que lo puso en movimiento antes. Este, a su vez, va a ser causa del movimiento de otro. Y vamos a explicarlo de una manera muy esquemática, pero a la larga eficaz. Todo lo que se mueve, todos los cambios en el mundo, se producen por la acción de diferentes tipos de causas, que son motores, que ponen en movimiento a otras. Pero para que todo el conjunto, todo el universo, pueda resumirse en esta acción de causas y efectos, tiene que existir para Aristóteles un primer motor móvil. Para Santo Tomás, ese primer motor inmóvil es Dios. De ese modo, él va a entender los diferentes aspectos de las doctrinas y de las enseñanzas de Aristóteles en un sentido que va a afectar tanto su ética como su, eh, la conducción de lo que es la justicia, lo que es la justicia lo vamos a ver ahora, considerando algo que nosotros ya vimos en la ética a Nicómaco, la cuestión del dinero. El dinero, recordemos, para Aristóteles no podía ser un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Él veía
que era un vicio, ¿no es cierto? Justamente la acumulación innecesaria de dinero, ¿sí? Era el vicio de ser la tacañería o al contrario, el despilfarro, ¿no es cierto? El dinero va a ser para Aristóteles un medio. ¿Por qué? Porque entendía ya en esa época que la única fuente de verdaderas riquezas está dado por el trabajo personal. El trabajo personal es lo único que puede crear valor. De modo que el dinero no puede generar dinero porque Aristóteles y también Santo Tomás van a considerar que el dinero, al no poder generar valor, riqueza en sí mismo, va a ser estéril. El dinero es estéril, no puede generar por sí mismo valor, más dinero. De ahí que esas concepciones van a tener un enorme peso durante toda la Baja Edad Media, que se va a condenar el préstamo a interés. Se va a condenar firmemente ese préstamo a interés. Alguien lo podía matar, torturar antes de matarlo, llevarlo a prisión, todo porque hacía un préstamo de dinero esperando obtener intereses sobre ese préstamo y sobre ese préstamo. ¿Cómo lo debería hacer? Bueno, por caridad, por solidaridad, por amistad, pero no para recibir más dinero por un dinero prestado. Tiene su lógica, ¿no es cierto? El préstamo a interés. Eso va a desencadenar muchos conflictos, ¿sí? Porque sabemos que en esa época está naciendo el capitalismo, ¿no? El capitalismo necesita también un sector financiero, ¿sí? Bancario, financiero, para que los comerciantes y los productores, bueno, y en alguna medida también los que consumen puedan tener dinero para adquirir cosas, para navegar, por ejemplo, para financiar los grandes viajes de los navegantes mercantes, los comerciantes o la producción. Pero en esa época estaba condenado. Y como los que ejercían ese préstamo de interés eran además los que no eran nobles, ¿sí? Sino que eran mayormente inmigrantes, judíos o del norte de África, que podían ser moros, judíos, eh, porque ellos no tenían el derecho a tener propiedades, no tenían feudos, no tenían señoríos, tampoco podían ejercer oficios, que en esa época era privilegio que daban los reyes, ¿no? A determinados sectores de ejercer un oficio de carpintero, de albañil, de arquitecto, de juez, y esos estaban cerrados normalmente para algunos grupos. Normalmente ese préstamo a interés, el surgimiento de los primeros bancos, era de judíos o moros. Sí. Eh, bueno, de ahí, como el trabajo es la fuente, ¿no es cierto?, de subsistencia, el trabajo personal, ellos van a considerar, ¿no es cierto?, en la escolástica, que existe un precio justo de las cosas. Un ideal moral de justicia. Como así también existe un salario justo. Salario justo, el que recibimos, ¿no es cierto?, por el tiempo que dedicamos, el trabajo que dedicamos a algo, debemos recibir una retribución que sea similar, que sea la propia para nuestra propia subsistencia y la de nuestra familia. De modo que si lo comparamos, ¿no es cierto? Y pusimos un ejemplo el otro día, cómo se fija el precio de las cosas.
el precio de las cosas. Supongamos que hoy lo que predomina es una concepción, ¿no es cierto?, que es liberal, en términos de los precios de las cosas, que está marcado porque, según las concepciones neoliberales, ¿no es cierto?, el precio y el valor son cosas distintas. El valor está dado por el tiempo de trabajo, evidentemente, los costos, pero el precio contempla un plusvalor, algo que va más allá del valor del trabajo. Pero en la época no, eso lo condenaba la escolástica medieval, ¿no? Que se cobrase algo más, ¿sí?, de lo que fuese necesario para cubrir el valor del trabajo invertido. ¿Qué les puedo decir? Un comerciante podía ser admitido, aquel que transportaba mercancías de un sitio a otro, ¿no? Supongamos a alguien que transporta trigo, ¿no?, para producir pan. Eh, ese transporte implica un trabajo evidente. Entonces ese señor llega, después de cubrir kilómetros y kilómetros, llega hasta un sitio en donde ha habido, ¿no es cierto?, una hecatombe económica, ¿eh?, toda una cosecha que se perdió de trigo, todo. Entonces, ¿qué haría un comerciante actual, ¿no es cierto?, que no viviese en la escolástica y tal vez en esa época también? Iba a cobrar un precio dado por la demanda tan fuerte de ese bien que él está transportando, va a ser muy superior a lo que podía cubrir, ¿cierto?, su trabajo, él y su familia. Pero eso lo iba a condenar la iglesia. Para los escolastas, el precio justo ya está determinado por el tiempo y el trabajo que él asumió al recorrer todas esas distancias, ¿no es cierto?, para llevar esa mercancía que decíamos que era trigo. Bueno, tenemos esos tres enfoques, esta introducción. Mañana, por favor, o en la próxima clase, vengan con el texto ya de la guía leída y con esta clase vista, para que podamos preparar un excelente parcial que lo vamos a tener no ahora, no la semana entrante, sino la subsiguiente. Bueno, les deseo buena tarde y gracias.